¿Qué tal, chicos? La clase del día de hoy se trata de los números primos. Para estudiar los números primos tenemos que recordar qué son los números naturales. Los números naturales son todos los números que nos sirven para contar. Es decir, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al infinito. Aquí te escribí una lista y te indico, pues este es hasta el 13, y te indico con 3 puntos suspensivos indicándote que es infinito. Esta es la notación de conjuntos para escribir una lista como esta de los números. Inicia con una llave, se cierra con una llave. Y esto está escrito de una forma enumerativa. La forma descriptiva es decir con el nombre, es decir, el conjunto de los números naturales. La representamos con una letra N, pero en realidad la letra N, su símbolo es este. Lleva dos rayitas. De esas dos rayitas siempre nos va a identificar que estamos refiriéndonos a los números naturales. Siempre que yo vea este símbolo, así lo voy a entender. Ahora, los números naturales se pueden clasificar de muchas maneras. Una de las más importantes son los divisores de un número. Vamos a ver, por ejemplo, me preguntó los divisores del número en cuestión, por ejemplo, el 12. ¿Cuáles son los divisores del número 12? Para encontrar los divisores de un número cualquiera, como el 12, me pregunto si los números más pequeños hasta el 12 pueden dividir al 12. En este caso, se anota el número 1 porque el 1 divide al 12. El 1 es un divisor. ¿Cómo sé que es un divisor? Bueno, porque existe un número que multiplicado por el 1 te da 12. Y el número es el mismo 12. 1 por 12 te da 12. Lo mismo va a pasar para el 2. El 2 es un divisor, claro, porque 2 por 6 te da 12. El 3 es un divisor, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 por 4 te da 12, 4 por 3 te da 12, 6 por 2 te da 12 y 12 por 1 te da 12. Observa que del 1 al 12, en los números naturales, del 1 al 12, te lo va a marcar, del 1 al 12, existen números que no están en nuestra lista. ¿Cómo cuál? A ver, el 5 no está en la lista, el 7 tampoco, el 8 tampoco, el 9 tampoco, 10, 11. Estos no están en la lista y pues, dices, ¿por qué? No, porque no existe ningún número que multiplicado por 5 que te dé 12, ni ningún número que multiplicado por 7 te dé 12, o ninguno 8 multiplicado por 8 que te dé 12, y esos tampoco. Es decir, que 12 no es un múltiplo, es decir, que no sale en la tabla del 5, ni del 7, ni del 8, ni del 9, ni del 10, ni del 11. También es muy fácil darse cuenta si tú agarras una calculadora y vas a ver que la divisibilidad, la división, pues no va a ser una división entera. Estos números son los que me producen una división entera. Ahora vamos a ver para el número 13. ¿Cuáles son los divisores de 13? Los divisores de 13 es 1 y el mismo 13. Observa que los que no están en la lista son del 2 al 12. No están en la lista. ¿Por qué? Porque ni el 2 no divide al 13. No es una división exacta. Ninguno de estos números te provoca una división exacta. Si lo vemos desde el punto de vista de los múltiplos, el 13 no es múltiplo de 2, es decir, que no sale en la tabla del 2, ni la tabla del 3, ni la del 4, y así sucesivamente. Entonces, podemos encontrar que existen números como el 12 o como el 13 que tienen muchos divisores y otros números como el 13 que tiene solamente dos divisores. Aquí nos marca una gran diferencia. Los que solamente tienen dos divisores
obviamente vemos aquí, el 1 siempre divide, o sea, es lo que tienen en común, ¿no? Divisores de ambos números comunes, pues es el 1, y comparten que lo divide exactamente la misma cantidad, o sea, el 1 divide al 12, el 12 divide al 12, el 1 divide al 13 y el 13 divide al 13. Pero el 12 tiene más divisores y el número 13 solamente tiene 2 divisores. Este fenómeno va a ocurrir con cada uno de los números naturales que tú elijas. O sea, por ejemplo, el número 2, ¿cuántos divisores tiene? Pues el 1 y el 2. El 3, el 1 y el 3. El 2 no lo divide. El 4 se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 4. El 5, 1 y 5. ¿Cuáles son los divisores de 6? El 1, el 2, el 3 y el mismo 6. Divisores de 7, pues el 1 y el 7 nada más. Divisores de 8, el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Observa que todos los números se pueden dividir entre 1 y entre el mismo. Solamente que existen números que tienen más divisores aparte del 1 y el mismo, y otros que solamente tienen divisores como el 1 y el mismo, o sea, 2 divisores. Entonces, nosotros podemos ya hablar propiamente de los números primos. O sea, ¿qué son los números primos? Los números primos son números naturales que solo tienen 2 divisores distintos. ¿Cuáles son estos 2 números? Pues de una manera general podemos decir que es el 1 y el mismo. ¿Sí? ¿Ves qué interesante es esta propiedad? O sea, solamente los números primos se pueden dividir entre 1 y el mismo, nada más. Los demás números se le llaman compuestos. ¿Cuáles son los números compuestos? Pues los números compuestos son los que tienen más divisores. Vamos a escribirlos. Los números primos serían, con esta definición, vamos a anotarlo, los números primos serían, ahí está, igual, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y al infinito. Esos son los números primos. Observa que estos números solamente, vamos a cambiar de color, estos números primos solamente se pueden dividir entre ellos mismos y el 1. ¿Observas? Es decir, que estos números no salen en las tablas, solamente en la tabla del 1. O sea, vamos a volver a revisar. Por ejemplo, el 17. El 17, ¿en qué tabla sale? No existe ninguna tabla, solamente en la tabla del 1. Uno más pequeño. A ver, ¿cómo se obtiene el número 7? Pues 1 por 7. ¿Cómo obtengo el 11? Pues el 1 por 11. Y para el 13, pues 1 por 13. Ahora, ¿cómo son los números compuestos? Los números compuestos, pues, son los que no aparecen en los primos. O sea, el 1 no es primo ni tampoco es compuesto. Entonces quito el 1. Ahorita te voy a explicar por qué no. El 4 es un compuesto. ¿Por qué? Porque lo divide el 1, el 2 y el 4. ¿Cuántos divisores? 3. ¿Qué dice la definición para números primos?
que son números naturales que solo tienen dos divisores distintos. El 4 tiene 3. A ver, el 6, ¿cuántos divisores tiene? El 1, el 2, el 3 y el 6. Tiene 4. Ok, y el 8 no aparece en la lista de primos. El 8 lo divide el 1, el 2, el 4 y el 8. Ok, el 9 lo divide el 1, el 3 y el 9. 3 divisores. El 10 lo divide el 1, el 2, el 5 y el 10. O sea, el mismo. Ok. El 11 pues aparece como primo. El 12 lo divide el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Por eso es un número compuesto. Ok. El 13 pues es primo. El 14 pues de entrada es par. Es decir, que se puede dividir entre 2. Vamos a enumerar sus divisores de 14. Lo divide el 1, el 2, el 7 y el 14. El 15, el 1, el 3, el 5 y el 15. El 16, pues lo divide el 1, el 2, el 4, el 8 y el mismo 16. Y así sucesivamente. Observa que los números compuestos aparecen en las tablas. O sea, ¿cómo? Sí. Por ejemplo, el número 10 es compuesto, ¿no? Aparece en la tabla del 2, aparece en la tabla del 5 y en la tabla del 10. O sea, 10 por 1, 10. Ok, entonces, los números naturales los podemos dividir o separar en estos dos grupos, primos y compuestos. Solamente toman el criterio de cuántos divisores tienen. Si solamente tiene dos divisores distintos, es primo. Y si tiene más de dos divisores distintos, pues es compuesto. ¿Correcto? Si yo digo como definición, son aquellos números naturales que tienen como divisores el uno y el mismo, esa sería una definición falsa. ¿Por qué? Es que todos los números naturales se pueden dividir entre uno y entre el mismo. Así solo no es una definición correcta. La definición correcta es decir que solo tiene dos divisores distintos. Esto es lo que hace especial a los números primos, el solamente tener dos divisores distintos. Y esto responde a la pregunta, oye, ¿y el 1, que es un número natural, pero será primo o será compuesto? Uno se pregunta, a ver, ¿qué números dividen al 1? Pues el 1. ¿Hay otro? No, es el 1. ¿Ok? Solamente tiene un divisor. Porque también puedo decir, el 1 es un divisor y el 1 también es divisor. Ah, pues tengo dos divisores, el 1 y el 1. Cumple el requisito de tener dos divisores, pero por eso digo, ¿y son distintos? El 1 y el 1, no, son iguales. Ok, entonces el número 1 no cumple la definición de número primo que debe de tener dos divisores distintos, no iguales, distintos. Es por eso que el 1 no es primo. ¿Y por qué no es un número compuesto? El 1 no es un número compuesto porque un número compuesto tiene más de dos divisores distintos. Observa que el número 4 tiene el divisor 1, 2 y 4. Tiene más de 2. O sea, el 1 siempre va a dividir y el mismo número divide a sí mismo. O sea, son dos divisores ya que tenemos entrada. La pregunta es si nada más. Si es nada más, es primo. Y si tiene más, es compuesto. El número 1 no tiene dos divisores distintos y no tiene más de dos divisores. Entonces el número 1
no es ni primo, tampoco compuesto. Entonces, ¿qué es? Pues un número natural, y eso es porque se le denomina como la unidad. Es decir, es la unidad. Cuando hablamos de la unidad, muchos se preguntan a qué nos referimos, o sea, ¿a qué te refieres con que sea la unidad? A ver, vamos a quitar estos puntos porque me meten ruido. Ok. Bueno, mira, se me pone así media rejega, ¿verdad? Bueno, cuando decimos la unidad, pues podemos decir que es la parte fundamental de los números. O sea, la unidad es, a ver, ¿cómo hago el número 2? Pues 1 más 1 te da 2. ¿Y cómo hago el número 3? Pues 1 más 1 más 1 te da 3. ¿Y cómo hago el 4? 1 más 1 más 1 más 1 te da 4. Es decir, que son 4 veces la unidad. La unidad es el entero completo, la parte elemental o mínima de los números naturales. ¿Correcto? Es muy conveniente que uno se aprenda de memoria números primos suficientes. Es por eso que uno deja una tarea. La tarea es, investiga cuáles son los números primos del 1 al 100. Y también investiga que existen métodos para encontrar números primos. Uno de ellos es la criba o filtro o tamiz de Eratóstenes, un filósofo griego matemático que se hizo el mismo planteamiento de poder encontrar los números primos que existen entre 1 y el 100. Hizo una metodología muy sencilla que lo puedes encontrar fácil en el internet. También lo puedes encontrar en nuestros apuntes que tenemos en la plataforma. ¿En qué consiste la criba de Eratóstenes? Pues simplemente estar tachando los números que son compuestos. Los números compuestos salen en las tablas y lo único que hace es a ver qué números salen en las tablas. O seleccionar los números primos, sabiendo que tienen solamente 2 divisores. Investígalo por ahí. Pero para un inicio, para hacer ejercicios, es importante que uno conozca los primeros números primos y de ahí tenemos mucho que hacer. Entonces, por ahí va a haber una tarea que investigue los números y pues los revisamos. Bien, entonces dejamos la clase hasta este punto. Espero me preguntes mucho acerca de esto. Siempre cuesta mucho trabajo, por alguna razón, comprender esto de los números primos. Espero que esto haya sido suficiente. Y si no, pues mándame un mensaje. ¿Ok? Hasta la próxima.